Nombre árbol que crece la misma fe. Obviamente se refiere a que la fe judía, la fe cristiana, la fe musulmana, la fe bahá'í, todas son la misma fe. No son diferentes religiones, no son como competencia una de la otra, sino que son continuación de la misma fe de Dios. La gente no lo ve así, pero nosotros los bahá'ís lo vemos así, que la fe bahá'í es la continuación de todas las otras religiones, todos los otros sistemas religiosos. Esta noche decidí hacer como una similitud entre un árbol y la fe, ¿no? Digamos un caso hipotético. Yo estuve viviendo en la casa y mis padres sembraron un árbol, una planta a partir de la semilla, ¿no? Pusieron en la tierra una semilla de un árbol y ese árbol germinó y creció unos 10, 20 centímetros y yo en ese momento decidí hacer salí, ¿no? Salí de mi pueblo por unos 2, 3, 4, 5 años y cuando regreso yo veo un árbol grande y no me acordé del árbol que habían sembrado, ¿no? Y les digo, ¿y ese árbol es nuevo o qué? No, no lo reconozco. Entonces me explicaron, ¿no? Es el mismo árbol que tú viste cuando, hace 5 años, ¿no? Cuando estuviste aquí. Lo que pasa es que hoy ha crecido. Entonces se ve diferente, pero en realidad es el mismo árbol, ¿correcto? Entonces, es como que hiciéramos una comparación, ¿no? De la fe de Dios. Como que, por ejemplo, la fe de Dios, alguien, un mensajero de Dios hace miles de años, puso una semilla de la fe de Dios en el suelo y lo comenzó a regar. En ese momento no se veía un árbol, ¿no? Pero a partir de entonces desde Adán, Abraham, Noé, todos ellos, ¿no? Cada uno vino y, y regó ese árbol un poquito más. Básicamente, cada vez que viene un jardinero, o sea, llamemos jardinero a Moisés, a Abraham, Jesús, ¿no? Cada vez que viene un nuevo jardinero, ¿qué es lo que hace? Hace dos cosas, básicamente. Por un lado, hace el trabajo de podar las ramas malas, ¿no? Por ejemplo, si en esa fe han crecido dogmas fanáticas, tradiciones falsas que no pertenecen a la esencia original del árbol, viene el jardinero y corta esas ramas, por un lado. Y por otro lado, el jardinero riega la planta, abona, le echa abono, endereza las ramas y le agrega algunas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, el árbol de la fe es el mismo árbol, pero que cada vez que durante algunos cientos de años estuvo solo ese árbol, le crecen hojas malas, ramas malas, vástagos malos, se seca y no está dando frutos. Entonces viene un jardinero y corta las ramas y las hojas malas y aparentemente deja el árbol todo sin muchas hojas, pero es para que vuelva a comenzar y
crezca sanamente y dé frutos. Pero la planta es exactamente la misma, aunque todas sus células han cambiado. Ustedes saben que en la naturaleza los seres vivos no es que las mismas células, las mismas moléculas, los mismos átomos de hace 20 años están ahí todavía. No, se renueva constantemente. Las células ya no son esas mismas, pero es el mismo árbol. En espíritu es el mismo árbol. Y ningún jardinero ha venido a cortar el árbol o quemar el árbol o destruir el árbol. Dios prohíba. O sea, si vino Moisés y regó una planta, viene Jesús y la sigue abonando, la sigue protegiendo y cuidando. No viene a cortar y reemplazarla. Vienen para asegurarse que no tenga malezas, ramas torcidas, hojas secas, vástagos perjudiciales. Correcto, eso es lo que para eso viene un nuevo mensajero de Dios, porque no puede dejar el árbol solo, porque crece mal. Ustedes echen una mirada alrededor y van a notar que la gente de las religiones están haciendo cosas indebidas. Las leyes y los principios de hoy, o sea, que Baha'u'llah trae, no son un invento nuevo, no son cosas que antes en esencia no hayan existido. Por ejemplo, el amor siempre existió, la unidad siempre existió, la justicia, la pureza, la honradez, la santidad, la generosidad, la castidad, la igualdad, son leyes de Dios y nadie las ha querido cambiar. O sea, es decir, la esencia de esa planta que alguien sembró hace miles de años es esto: amor, unidad, justicia, etcétera, etcétera. Esa es la esencia. Solo que va creciendo. O sea, si tú no lo ves igual, es porque creció, no porque es otra cosa. O sea, si tú no ves que el cristianismo sea igual que el judaísmo, ya vamos a ver más adelante unos ejemplos, ¿no? Que nos aclaran todavía más este concepto. Si tú no ves que el Islam es igual que el cristianismo, que el judaísmo o que la fe que profesaba Abraham, si ves que no es igual, es porque ha crecido y lo ves diferente. Es como el árbol que sembraron cuando yo estaba y después me fui 5 años fuera de la casa y cuando regresé ya no reconozco el árbol y creo que es otro, pero no es otro, es el mismo árbol que ha crecido. Esto es una metáfora, ¿no? Ahora, haciendo uso de otra metáfora, podemos, digamos, poner como que cada ley de Dios, cada principio de Dios, como fuera una planta. Por ejemplo, la unidad. Digamos que Dios sembró la semilla de la unidad. Y cada mensajero de Dios, Abraham, Moisés, Jesús, Mahoma, Baha'u'llah, ¿qué es lo que han venido a hacer? Han venido a desarrollar esa planta para que crezca. Entonces, si en algún momento la fe de Dios no podía de la semilla de una sola vez sacar el árbol, primero promovió la unidad de la familia, ¿no? Cuando no existían ni tribus, ¿cómo iba a ser naciones o la unidad de la raza humana, por ejemplo? Era absurdo, ¿no? Hablar de esto. Pero eso no quiere decir que la raza humana no era una sola. Siempre ha sido una sola. Y ninguno de los mensajeros de Dios ha dicho que no lo sea.
Todos han dicho que todos son iguales, que no hay judíos, egipcios, no, no hay diferencia. No hay hombre y mujer, no hay diferencia. Nadie ha dicho que el hombre y la mujer sean diferentes, solo que las primeras religiones promovieron la unidad familiar, después la unidad de la tribu, después ciudad, después, por ejemplo, Mahoma promovió mucho la unidad nacional, es decir, el amor a la patria, que la gente se organice por patrias, por naciones. Y hoy que viene Bajaola, aprovechando el trabajo de los jardineros anteriores, entonces viene a establecer la unidad de la raza humana, quiere decir que el árbol ya completito, ¿no? Es decir, entonces este principio de la unidad fue una semilla que sembraron hace quién sabe cuántos años, miles de años, y cada uno de los mensajeros de Dios, como parte del proceso de revelación progresivo, vino a cortar las ramas malas, vino a regarlo y abonarlo, enderezarlo, hasta que el árbol actualmente ha llegado a esta magnitud. Entonces, Bahá'u'lláh mueve la unidad del género humano no como algo que recién ha llegado a existir, sino que alguien que siempre existió, pero que los diferentes jardineros de Dios han ido cultivando, cultivando, cultivando y que su momento ya llegó, su estandarte ya se erigió, ya se levantó, ¿no? Como una instancia de la unidad que siempre existió, pero que ya llegó el momento de aplicarlo a nivel organizacional y a nivel del corazón humano. Es decir, tal vez hace 3000 años la gente no creía en eso, pero no quiere decir que no existía. O sea, la humanidad era una sola, pero no trabajaron para establecer ese principio en el corazón humano porque todavía no había llegado su momento. Hoy ya llegó su momento y Bahá'u'lláh ya levantó el estandarte de la unidad. Gracias a los jardineros anteriores también. Entonces, ¿para qué viene cada jardinero, cada mensajero? Viene para podar el árbol y dejarlo listo para comenzar, digamos, a funcionar mejor, ¿no? No es lo mismo un árbol podado que un árbol abandonado y desordenado. Pero cuando viene un jardinero y poda el árbol de la fe, inicialmente creen que está haciendo daño a la planta. O sea que, por ejemplo, si vino Jesús y quiso enderezar el árbol que había desarrollado Moisés, los judíos pensaron que Jesús estaba haciendo daño al árbol. ¿Por qué? Porque con un machete estaba cortando las ramas malas y obviamente las ramas malas eran ellos mismos. Entonces les ofendió, ¿no? Y creyeron que está haciendo daño al árbol de la fe, pero no, estaba cortando las hojas secas y las ramas mal crecidas. Entonces, pero cuando podan un árbol, inicialmente, cuando podan un árbol, inicialmente se ve, no se ve tan bonito, se ve todo sin nada, ¿no? Sin ramas, sin hojas. Esos árboles, por ejemplo, aparentemente están
están muy escasos, ¿no? No tienen frutos, no tienen muchas hojas y tardarían unos años para dar frutos, pero la gente no sabe, ¿no? Entonces comienza a atacar al jardinero creyendo que está haciendo un daño al árbol. Por ejemplo, aquí están viendo a la izquierda un árbol recientemente podado y a la derecha ya unos años después, ¿no? En el caso de la religión no son unos años, sino que unos siglos después, ¿no? Que comienza a dar fruto. Entonces, al principio puede ser que el árbol no se vea en toda su plenitud, pero está destinado. Por ejemplo, el árbol de la fe Bahá'í, ahorita solo hay 8 millones de Bahá'ís en el mundo. Imagínense, el mundo tiene como 8.000 millones de gente y solo 8 millones somos Bahá'ís. Y todavía tú preguntas a la gente en la calle, ¿conoces la fe Bahá'í? No, no conoce. Quiere decir que recién pues está creciendo el árbol de la fe. No es que no es que ya está grande y ya tiene que dar fruto, ya. Entonces, cada vez que llega un nuevo jardinero, poda el árbol, corta las hojas malas, casi todas, ¿no? Casi todas, o todas, corrige las ramas malas, abona, riega y se va. Y el resto lo deja en manos de los apóstoles y de los primeros creyentes. Ya el árbol prácticamente nuevo, bien vitaminado, abonado, claro, tarda varios siglos en dar frutos, ¿no? Pero va a dar frutos, ya corrigió. Pero mientras tanto, los partidarios de la fe anterior, de la religión anterior, siguen vendiendo frutos venenosos y vencidos del árbol anterior y ofreciendo cielo falso. Entonces, esta planta que hoy se ha sembrado en el jardín de Dios es la misma planta de la vez pasada. No es otra planta. O sea, yo sé que es otra entidad. Ustedes están viendo aquí 5 rosas, simbolizando los 5 de los mensajeros de Dios. No son todos, hay más, pero yo solo encontré 5 rosas. Entonces, si ustedes ven, lo interesante es esto. Estas rosas presentan en apariencia algunas diferencias, ¿no? De tono, color, tamaño, ¿no? Pero hay una cosa, todas son rosas y todas tienen las cualidades inherentes a las rosas. Todas son bellas y todas tienen fragancia. Aunque si nos fijamos en el color de la hoja, se ven diferencias, ¿no? O sea, tú no ves que Moisés y Jesús y Mahoma y Baha'u'lláh sean iguales, idénticos, y que hablen exactamente igual, la misma redacción, el mismo estilo para escribir, ¿no? Pero todos ellos son rosas con fragancia, no son diferentes. Ahora, si tú ves desde el punto de vista del tamaño de obra o el ámbito al cual se aplica cada fe, ¿no? Si tú ves, consideras el logro que tienen,
vas a ver diferencia. Como por ejemplo, la fe Bahá'í se ve más grande la rosa. ¿Por qué? Porque es una fe que se va a aplicar a nivel de toda la humanidad, ¿no? Ahí hay unas rosas negras. Yo estaba leyendo que en Turquía, existen unas rosas negras que crecen solamente en una región de Turquía y en cierta época del año, y son negras. Qué interesante. Hirosh, Sí, yo vi cuando estábamos en enseñanza bueno, la que es mi esposa, éramos en ese tiempo, estábamos solteros, nos fuimos a Cusco y llegamos a un pueblito muy pequeñito, el pueblito, y había unas rosas color celeste, pero celeste, celeste, hermosísimas, y nunca he visto yo esas rosas en ninguna parte, ni en fotografía. Es una belleza. vamos a pasar a otra parte de la reunión, donde ya no vamos a usar la metáfora del árbol, sino que vamos a usar como símil, como ejemplo para entender el concepto de los cambios en la religión o el desarrollo de la religión. Lo vamos a enfocar de una manera. Se llama siempre revelación progresiva y se llama ¿quién eres tú? O sea, por ejemplo, vino Jesús y la gente decía, ¿y tú quién eres? ¿No? Vino Mahoma y tú quién eres. Bajaola viene y le dicen, ¿y tú quién eres? No te conocemos. ¿Sí o no? Así es. No te conocemos porque no te pareces a como tenías que parecerte. Es decir, no eres como nosotros esperábamos. Entonces, yo puse un ejemplo de una persona, ¿no? Por ejemplo, de repente yo en la infancia, ¿no? Tenía un amigo y que lo dejé de ver y digamos que 40 años después, de repente me encuentro con él. 40 años después me encuentro con un amigo. Obviamente es exactamente la misma persona, pero no logro reconocerla, al menos no automáticamente. O sea, no es que me he olvidado de esa persona, pero no la reconozco hasta que se presenta y se identifica. Ah, yo soy fulano. Oh, sí. Entonces, cuando hago un esfuerzo, entonces encuentro la similitud. Ah, es cierto, sí, 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 tú eres fulano, ¿no? ¿Les ha sucedido algo así? Seguramente alguna vez, ¿no? Sí me ha pasado un primo. Ah, que no se reconocían, ¿no? No. Yo subí a un bus de transporte urbano y lo miraba, pues este muchacho yo lo he visto en algún lado. Y él ya se dio cuenta de que lo estaba mirando y me miró molesto, porque como a uno no le gusta que otro hombre lo esté mirando mucho fijo, pues. Sí, sí. Bueno, nosotros los hombres, ¿no? Puede pensar que es otra cosa. Entonces, de repente yo le pregunto, porque me pareció que era, ¿no? Le dije, ¿tú no eres Pablo? Le dije, el hijo de mi tía Florencia. Y él abre los ojos y me dice, hola, me dice, tú eres el hijo de mi tía Agustita. Que le dicen así, le dice mi mamá, me gusta Consuelo. Entonces ahí nos reconocimos y hablamos, pues. Pero él habrá pensado, pues, ¿quién es este tipo, pues, que me está mirando, no? Porque casi no hemos tenido mucha comunicación. O sea, solo de niños pequeños nomás. Hay un ejercicio, hay un ejercicio que ya lo hemos hecho aquí, pero con otros personajes. Y lo vamos a volver a hacer porque es interesante. Yo voy a poner una foto de un personaje que se supone que ustedes deben conocer.
¿Y quién me dice ese niño? Y pues cuando creció, ¿no? ¿Quién es? Es un personaje conocido. Ni idea, ¿no? Nada, no lo reconozco. Pero no es Michael Jackson. Definitivamente No es Michelle. No se ha pintado de color todavía. ahí tampoco, ¿no? Ya se van. Camilo Sesto. Ahí está. Pero bueno, no todos reconocieron, ¿no? Aquí está el que está en el círculo, ¿no? Ya un poco más grande. Aquí ya, ahí sí, ¿no? Ahí sí deben reconocerlo todos. Ahí sí es más fácil ya. Y aquí, ¿no? Aquí una como comparación entre su foto de la niñez y su ya grande, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que ha cambiado en Camilo Sesto entre cuando estaba chiquito y cuando estaba grande? El alma es igual, el espíritu es igual, pero ninguna célula de su cuerpo de niño está presente en su cuerpo grande. Sin embargo, es la misma persona, es la misma persona, es el mismo ser. ¿Qué hace que los átomos de la cara no sean los mismos átomos? No importa, pero es la misma persona, el mismo corazón. Veamos otro ejemplo. Esto sí dudo que conozcan. Bueno, yo tampoco hubiera conocido, no es que yo sí. ¿Quién será esta persona, no? No. Ya, Ahmed Anderson. no, bueno, ahí sí lo, este, bueno, está bien. Ese personaje es una cantante mil millonaria, ¿no? Que muy popular, especialmente entre los jóvenes, ¿no? Que llena estadios, llena cines y es increíble, ¿no? Cómo ha crecido su fama en poco tiempo, ¿no? Ahora, cada 7 a 10 años, todas las células del cuerpo humano se renuevan, también en los animales y en los demás. Es decir, si yo veo después de 20 años a una persona, ni un solo átomo, electrón de su cuerpo es el mismo que yo había visto la última vez. 20 años, o sea, cada 7 a 10 años, todas las células del cuerpo humano se renuevan. Entonces, si yo veo a alguien después de 20 años, ninguna de sus células, ningún átomo, ninguna molécula de su cuerpo es el mismo que la última vez que yo lo vi. Pero lo reconozco y yo me doy cuenta de que es la misma persona, se acuerda de mí, yo me acuerdo de ella y hasta contamos anécdotas de cuando la última vez que nos habíamos visto. ¿Qué es lo que hay en esta persona que existía hace 20, 40 años y sigue existiendo? Es su alma, su espíritu, ¿no? Entonces, así como Taylor Swift, cuando estaba chiquita, era muy diferente y yo no la reconozco. De la misma manera, si yo echo un vistazo a la fe Bahá'í o a la fe que ha caído Baha'u'lláh con su libro sagrado que se llama Kitab-e-Aqdas, y después echo un vistazo al judaísmo, por ejemplo, ¿no? Ejemplo, de Moisés con su libro sagrado, la Torá,
Entonces estoy viendo el cuerpo de la fe de Dios cuando estaba chiquito y hoy está más grande. Estoy viendo un cuerpo diferente, pero estoy viendo el mismo espíritu. Es como que, por ejemplo, otro ejemplo, ¿no? Si yo veo a Taylor Swift luego de 20 años y le digo, ¿y tú quién eres? Soy Taylor, pero no te veo igual. Es cierto, he cambiado, pero soy yo mismo. Pero no usas el mismo lenguaje. Sí, porque he crecido, digo más cosas, pero soy Taylor. Pero cantas con una voz más fuerte. Pues sí, mi voz es más fuerte, pero soy yo, ¿correcto? Es cierto. Ahora, si yo veo a Bahá'u'lláh y le digo, ¿y tú quién eres? Pues él me va a decir, soy Bahá'u'lláh, o sea, Moisés, soy Jesús, soy Buda, soy Krishna, soy Mahoma. Yo soy, pero no te veo igual a ellos. Es cierto, yo soy el mismo, pero he cambiado, he crecido. Pero no dices las mismas palabras. Pues obviamente no digo las mismas palabras porque la humanidad que me rodea hoy tiene capacidad para escuchar más cosas. Por eso que hablo otras cosas, ¿no? Amplío más. Hablas en otro tono. Es necesario. La época requiere que yo hable en un tono distinto. Haz un esfuerzo para reconocerme, ¿no? Haz un esfuerzo para que me reconozcas. Soy yo. Entonces, estos mensajeros de Dios, por Dios, ellos son, Ojáola introduce ese concepto de la rosa en una tabla muy bonita que tiene él, donde él dice que yo soy la misma rosa que un día creció en Belén, otro día creció en Arabia, otro día en Egipto, o sea, Moisés. Soy la misma rosa. No es diferente, ¿no? Entonces, amigos, reflexionemos. No hay que andar peleando entre judíos, musulmanes, cristianos, evangélicos, católicos. Por favor, es la misma fe, es el mismo espíritu, es el mismo sol que alumbra, que brilla, es el mismo esplendor. Ningún átomo se repite, ¿correcto? O sea, el cuerpo cambia. Es la misma belleza, la misma hermosura que ha vuelto. Se ha vuelto a presentar en otra rosa con la misma hermosura y fragancia. O podemos decir, como estas son metáforas, ¿no? No es que así es, la metáfora sirve para explicar. Podríamos decir que es la misma planta que hoy creció y creció y creció. Trae la misma vestidura. Toda la religión de Dios, o sea, la revelación progresiva,
Toda la fe de Dios, por Dios, es una sola. No andemos inventando diferencias y que, por ejemplo, solo Jesús salva. No, solo Moisés salva. No, Mahoma es el mejor. Baha'u'lláh es el mejor. No es así. La única diferencia es el tamaño de la misión que le tocó a cada uno. A uno le tocó una misión más pequeña porque vino antes, cuando todavía no se podía tener acceso a toda la humanidad. Baha'u'lláh ya puede tener acceso a América, a Nepal, a todos lados, ¿no? Rusia. Entonces puede declarar el principio de la unidad del género humano. Es un principio que desde el inicio de la creación existe. Pero alguien tuvo que venir y explicárselo a la humanidad. Entonces, vamos a dejar hasta ahí el material y ahora vamos a ver si dónde se... Hola, Ajá. puedo- bueno, yo iba a decir esto hasta el final porque no quería interrumpir la reunión, pero esto con lo que acaba de decir es que de verdad ya no me cabe en el pecho, así que no sé si puedo. Es una experiencia que tuve hace poco, no sé si la puedo compartir. Sí, claro, claro, Andreita, adelante. Bueno, como dicen, no debemos pelear por la religión ni por la fe, pues al final todo es lo mismo, ¿no? Yo tenía tengo, porque no sé, un amigo que es cristiano y lo conocí hace unos 2 años, creo yo. Y a veces participo de sus actividades, de su iglesia, cuando me queda tiempo, porque pues sí, hay veces que uno también busca espacios de adoración. En, por ejemplo, aquí en Santa Ana se ha perdido mucho eso porque ya no hay tantos músicos. Pero bueno, ese es otro punto. La cosa es que al principio, bueno, todo el tiempo él supo que yo soy Bahá'í y hablábamos de la fe y yo le trataba de explicar algunas cosas, él entendía y cuando a mí me operaron, incluso orábamos juntos, o sea, era una conexión espiritual bien chiva, pues, de amistad. Y en algún momento él dijo una oración de libro de oraciones Bahá'í por mí porque yo me sentía muy mal y casi no podía hablar por el dolor de la cirugía. Me ayudaba a practicar ciertas canciones, igual canciones Bahá'í. Entró a alguna que otra reunión de aquí de Kurosh y hace unas 2 semanas, menos, de hecho fue el primer día de Ayamijá, que me comenzó a atacar y me dijo un montón de cosas bien feas de la fe. Es que Andrea no es Bajaola, no es el Bab, no es Abdul Baha, es Cristo. Y sí, le decía yo, o sea, ¿vos crees en Jesús como tu Salvador? Yo creo en Bajaola. Y como creo en Jesús, yo no digo que no crea en Jesús, le digo, yo lo amo de la misma manera en la que vos lo amás, solo que lo mismo pero diferente, como usted está diciendo. Y la verdad es que fueron varias cosas que me dolieron bastante porque me decía, es que vos no ves que Dios te está llamando por todas las cosas que te pasan y vos no lo estás escuchando. Fue como decirme que todas las enfermedades y todas las crisis y las cosas que pasan en mi vida son a causa de que yo soy Bahá'í y no creo en Jesús. Y pues, perdón, fueron palabras que a mí me dolieron bastante porque, o sea, al final me dijo, solo Cristo salva, solo aquí y allá, te dejo esto y medítalo. Y yo solo le respondí,
porque ya lo pensé y porque ya lo medité. Soy Bahá'í desde el 12 de julio del 2019. Y se enojó más todavía porque no era la respuesta que esperaba escuchar, obviamente. Y pues me siguió tirando, y al final fue como que, o sea, ¿qué importa? Le digo yo. Si soy Bahá'í, si sos cristiano, al final yo creo en el mismo Dios que vos crees, solo que lo adoro de una forma diferente a la tuya y no porque tu verdad este, es lo que vos crees, sea absoluto, es lo que es así. Comenzó a atacar todos los principios de la fe y lo sacaba todo de contexto. Y nunca, o sea, sí he escuchado cosas pues de la fe y creo que en hasta cierto punto todos hemos tenido pequeños altercados así, pero yo nunca había vivido uno tan fuerte, y menos de una persona tan cercana. Y sí, o sea, yo me lo esperaba de cualquiera menos de él. Y después, pues, hablando con una amiga en común, me decía de que, pues sí, lo que él esperaba desde el día que me conoció era hacerme cristiana. Y todo el tiempo que estuvo abierto a escucharme, a entenderme, a, a participar en mis cosas, no era porque de verdad le interesara conocerme a mí o conocer la fe. Yo nunca le dije, se te baja y jamás en la vida. O sea, eso es muy personal. No era de verdad, no era porque se interesara en aprender, sino tomarlo y después cosa por cosa la fue sacando de contexto y todo lo que yo le había enseñado lo usó contra mí. Me di cuenta que toda la relación que tuve con él fue humo y es bien feo. Así que nada, eso les quería compartir porque es algo que de verdad me ha dolido bastante y hasta el día que pasó todo, yo hablaba con Luis porque le escribí y me sentía bastante mal. Y le digo, yo siento que le fallaba a Ola, que no defendí la fe como debería ser, pero él me decía que no era así, que pues sí, yo hice hasta donde pude, pero tampoco podía estar hablando o tratando de insistir a oídos sordos. Así que pues solo tomé mi distancia y ya. Ah, solo eso, lo siento. Por haberme puesto así, no pensé que iba a llorar, lo siento. No Estoy se te puede puteado, escuchar, Curro. Curro. Perdón, yo también estoy con lágrimas. Bueno, no sé si Madí quiere decir algo para después agregar yo. Ya, mientras tomas aire. Ya. Eh, yo tengo parientes que son adventistas, es una forma de cristianismo protestante. Y en muchos años atrás había algunos episodios nada bonitos porque ellos de alguna forma pensaban que a través de acaloradas discusiones podían lograr persuadir, en ese tiempo a mis padres, ¿no? Que estaban más jóvenes, de acercarse al movimiento que ellos seguían. Entonces, en un punto, mis padres decidieron que no iba a volverse a abordar el tema religioso. Como son familia, nosotros seguimos tratando, pero no hablamos del tema de religión. Es decir, tengo mis primos que son adventistas. Yo hablo con ellos, hola, ¿cómo está Jorge? Hola, ¿cómo está Jim? Pero no hablamos del tema de religión. Ya lo sabemos ya. Ya sabemos que ese tema no lo abordamos. Entonces queda claro, es decir, yo pienso que cuando uno, en la fe se enseña que uno debe buscar la unidad.
Pero cuando una persona tiene, digamos, entiende los términos del respeto, porque más allá de lo que las personas puedan creer, debe haber que sea creyente de tal o tal forma, o que sea ateo o agnóstico, debe haber una base de civilidad mínima en las relaciones humanas y de tolerancia. Y esto exige que las personas se traten con respeto, no se pueden estar agrediendo ni ofendiendo, ni uno ni el otro. Entonces, cuando las conversaciones no pueden ser llevadas con respeto, uno tiene que decir, ¿sabes qué? Temas religiosos no vamos a conversar. Porque para mí la fe es algo muy sagrado y yo no lo puedo estar llevando en el nivel de discusión y pelea. Entonces, si quieres vamos a tener una relación de amistad, como amigos, como primos, vamos a evitar ese tema, ¿ya? Y si no se puede, pues lo siento, ¿no? O sea, es decir, porque no va a ser, vamos a hablar para pelear, vamos a encontrarnos cada vez a discutir y a decirnos cosas feas. O sea, cada vez que nos vamos a encontrar va a ser para eso. O sea, entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Ahora, si podemos hablar de cualquier cosa, trabajo, amigos, economía, comida, paseos, está bien. Evitemos el tema, por lo menos un tiempo, ¿no? Decirle, ¿sabes qué? Por unos 2 años o 3 años vamos a evitar el tema. Y con mis clientes, mis primos, tenemos, pues que, con algunos toda la vida. Nunca he hablado de temas religiosos con ellos. Y con otros, casi nunca. Por ahí medio rozando alguna vez. Pero nada más. Y así hemos llevado la fiesta en paz. Gracias, gracias. Sí, Andrea, eh, gracias a Dios que tú no creciste en Irán, como yo. Yo estuve 20 años en Irán y créeme que me han tirado piedra, me han escupido en la cara, me han insultado y cosas muy feas del Bab y Bahá'u'lláh, que para nosotros son sagrados, pero cosas muy obscenas acerca de las figuras de la fe Bahá'í. Y nos hemos tenido que tragar todo esto y esperar y aguantar. A mi abuelo lo mataron, no por ser Bahá'í. A mi papá casi lo matan, ¿no? A los 14 años de edad, por ser Bahá'í. A Jesús lo crucificaron por ser cristiano. Y ellos juraban que Jesús era satánico. Así como tu amigo cree que tú eres satánica y que solo Jesús salva, los judíos del tiempo de Jesús le decían que solo Moisés salva. Y Jesús es satánico porque está diciendo algo diferente, algo que no está en sus tradiciones, en sus mentes, ¿no? Entonces, gracias a Dios que no tienes que aguantar. Ahorita hay bastante gente que está en la cárcel en Irán por ser Bahá'í. Entonces hay que dar gracias a Dios que aquí, pues sí, lo más que hacen es decir que eres satánico, pero más allá de eso no hacen nada, ¿no? Perdón, no sé si Héctor y después Humberto y Badí, no sé en qué orden levantaron la mano. Gracias, Crush. Andreita, acordate que no te hablarás más, dice que si te sobreviniera aflicción en mi sendero por mi causa, no te preocupes por ella. Entonces, sigue adelante, tranquila, yo sé que te duele, ¿verdad? Yo también lloré, así que no te preocupes, hija. Pedirle siempre a Dios y acordate que siempre hay crisis y victorias aquí en la fe, ¿verdad? Pero todo es victoria. Gracias.
Maravilloso. Humerto y Badí, no sé quién levantó la mano. Gracias. Yo solamente quería agregar algo cortito, ¿no? Mire, habría que solamente remitirnos a los hechos. Cuando los apóstoles fueron los cristianos que más sufrieron, fueron decapitados, perseguidos, asesinados, por ser cristianos. O sea, habría que preguntarle a ese joven que te habló, a cualquier cristiano, si Dios los estaba castigando por haberse hecho cristianos y dejar el judaísmo, o que era el sendero que tenían que transitar, sendero que muy malo, que lo provocaba el fanatismo judío, ¿no? O sea que habría que razonar eso. Normalmente la gente piensa que cuando nos pasan cosas buenas es porque Dios está con nosotros, y cuando nos pasan cosas malas es porque Dios está en contra de nosotros. Las enseñanzas Bahá'í varían, porque Bahá'u'lláh dice que cuando Dios ama a alguien lo prueba, y la forma de probarlo es con dificultades en la vida. Y las dificultades son para que la persona pueda enfrentar las dificultades, aprender a entenderlas, cuál es el sentido profundo de ellas y qué enseñanza debe aprender para la vida de las dificultades que ha tenido enfrente. Son los exámenes, ¿no? Es como que uno dijera, el profesor me tiene cólera porque me toma examen toda la semana. ¿Cuánta cólera me tiene? Pero no, es para poder saber si estamos aprendiendo y asimilando lo que nos está enseñando, ¿no? En ese sentido, es bueno que los bajáis tengamos presente siempre que si algo malo nos ocurre o si algo bueno nos ocurre, las dos cosas pueden venir de Dios. Y no sería ya cosa mala, sino sería una prueba que es necesario pasar para poder madurar. Lo que a ti te ha pasado nos ha pasado a todos. A mí de mí se han burlado, se han reído, han hecho mofa, han hecho broma, me llamaban los amigos para reírse y cosas así, ¿no? Entonces, ¿qué diablo? Pues yo los dejaba ya porque sigan con su tontería, ¿no? Pero ellos creían que hacían bien, que eran graciosos, que eran, ¿no? Jocosos, y ya pues, bueno, ya Dios los confrontará cuando pasen al otro mundo y le diga a Dios, ahora ríete de mí, acá me tienes presente, ¿no? No es mi problema, ya, es asunto de ellos, ¿no? Pero sí, claro, está bien, y supéralo, porque aprende a superar problemas, olvídalo, ponlo en el lugar que le corresponde, son pruebas y dificultades para que te van a hacer madurar, para pruebas posteriores que pueden venir con más fuerza, ¿no? Está bien, ok. Gracias, gracias. Sí, hoy estábamos hablando con mi señora y me preguntó, ¿y qué tal cómo siguió Andreita? Ya está mejor, ya le encontraron el problema que tenía y me dice, ¿por qué Dios manda las peores pruebas a las personas buenas? Porque Andrea tiene un corazón de oro. Y yo le dije, pues las personas que tienen un buen corazón son aquellas personas que han recibido mayores pruebas difíciles, mayores dificultades en la vida. Por eso Andrea es así, es tan sensible, es tan espiritual, tiene un corazón tan puro. Yo la quiero mucho. Sí, Andreita, adelante. No, no es solo a nosotros, ¿no? Así como dijo Héctor en la tabla de Ahmad, también dice otra cosa. Dice que el que ha dado la espalda a Bahá'u'lláh y al Bab hoy, ese es el mismo que hace 2000 años le dio la espalda a Jesús. O sea que tu amigo aparentemente es defensor de Jesús, pero le está dando la espalda al retorno de Jesús. Entonces, si él hubiera existido hace 2000 años, hubiera sido uno de esos judíos que mataron a Jesús. Es decir,
no ha logrado reconocer la verdad, ni siquiera le ha dado el beneficio de la duda, ¿no? Simplemente oyó que hay una planta nueva sembrada ahí y asume que es una planta mala, antes de acercarse y ver cómo son los frutos de esa planta, ¿no? No hace un esfuerzo para reconocer a Taylor Swift de hace 20 años, ¿no? No hace un esfuerzo para encontrar similitudes y darse cuenta que esta es la misma fe. Simplemente lo condena. ¿Correcto, Andrea? Ay, sí, me hizo reír lo de Taylor Swift. Pero sí, o sea, gracias a todos, de verdad, porque sí, he estado buscando todo este tiempo, pues buscar fortaleza y hablar con bastantes personas con respecto a esto. Y, o sea, aunque no lo parezca, en realidad me siento mejor que antes y yo sé que sus palabras también me van a ayudar y pues esto solo me sirve pues para fortalecerme y fortalecer mi fe, porque, o sea, bien fácil pude haber dicho yo, sí, tenés razón, pero, o sea, no sufrió tanto, Bajaola Abdul Baha, no mataron al Bab, ni han habido tantos mártires en la fe, ni hay tantas personas sufriendo ahorita como para que yo simplemente decida darle espalda a todo eso. Yo, cuando decidí ser Bahá'í, no perdí nada, gané, porque comprendí, pues, así que nada más eso, y de verdad gracias por escucharme y, y darme consejo. Lo aprecio mucho. Yo también lo quiero mucho por eso. Gracias. Linda. Mira, el que tiene la verdad en la mano no tiene por qué pelear y demostrárselo a nadie. No, simplemente la tiene. El que no la tiene, sí, a veces lucha por demostrar su punto de vista a los demás, aunque esté equivocado, quiere imponer su punto de vista. Mira, Andrea, sí, Bahá'u'lláh él fue hijo de un ministro. O sea, tenían palacios, tenían ganado, tenían tierras, tenían muchas casas, casa de verano, casa de invierno, caballos, yeguas, todo. Y Bahá'u'lláh dijo que el cuello de él, primero Dios lo acostumbró a pañuelos de seda, porque era de familia pudiente y ponía seda. Pero después cuando declaró su misión y la gente de la época se opuso a Bahá'u'lláh, lo metieron a una cárcel nauseabunda y pusieron en su cuello una cadena que pesaba como 50 kilos o más de 100 libras. Entonces él en una de las oraciones dice, ¿no? El cuello, y gracias a Dios, pero menciona ahí el cuello que tú acostumbraste con seda, hoy tiene que soportar pesadas cadenas, ¿no? Nosotros ni la sombra de lo que sufrió Jesús, lo que sufrió Bahá'u'lláh, lo que sufrió Mahoma, el Bab, ni la sombra de eso, ¿no? No tenemos que, o sea, la persona que tiene la verdad tiene que estar tranquila porque tiene la verdad. No tiene que estar demostrándola a nadie. Yo tenía una tía que musulmana tan fanática que cuando íbamos a su casa y nos invitaba a una taza de té,
Después esas tazas de té las purificaba con una ceremonia porque nosotros éramos bahá'ís y ella era musulmana y nosotros éramos impuros, inmundos, ¿no? Entonces tenía que limpiar la impureza de la taza con una ceremonia especial. Bueno, ya ella ya falleció, no hace mucho tiempo. Ahora su hijo es bahá'í. Su hijo es bahá'í porque sí investigó y entendió que no es así como ellos pensaban, ¿no? Bueno, espero que les haya agradado el tema de esta noche. A mí me pareció interesante, ¿no? Lo de comparación del árbol que va cambiando y tú ves diferente ese árbol, pero es el mismo árbol, ¿no? Trae el mismo espíritu. Y cuando dicen que el retorno de Moisés, de Cristo, de Mahoma, a eso se refiere, al retorno en espíritu, no en cuerpo. Les agradezco a todos. No sé si alguien quiere decir algo más. Sí, acá Guillermo de Lima, Perú, todo mi apoyo y mi cariño para Andrea, que siga adelante, que los sufrimientos y las enfermedades, dice Abdul Bahá, es para hacernos crecer espiritualmente. Es el jardinero que nos está podando y logramos crecer. Ahora, no estoy hablando por hablar, yo he tenido estado delicado de salud y se me presentaron también personas de otras religiones para llevarme hacia ellas y poder sanarme, y yo no. Seguí adelante con la fe Bahá'í, con Bahá'u'lláh, con el Bab, y ahora estoy restablecido muy bien y más fuerte espiritualmente. Gracias. Gracias. Héctor, Muchas gracias. Siempre alegre de estar aprendiendo. Y ahora la reunión tuvo, pues, nuestra enseñanza, ¿verdad? Gracias a Andreita. Entonces, vamos, Andrei, no te desanimes. Gracias, Kurosh. Buenas noches a todos. buenas noches. Dios me los bendiga. Andreita lindo, te queremos muchísimo. Un sueño. Gracias. Buenas noches a todos. Buenas noches a Chao, todos. Andreita. Chao, Guillermo. Chao, Humberto. Furoy, Marí, Rosa, Vladimir. Buenas noches a todos. Buenas noches a todos. Siempre aprendo de los más, de los que tienen más edad. Y hoy aprendí de Andreita. A través del problema que ella tuvo, aprendí de ella también. Sí, Así que buenas noches y gracias a todos. buenas noches. Sí, no,